Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es ¿cómo me preparo para el servicio a Dios? La Biblia dice que todos los cristianos debemos servir a Dios. El Señor dota a los suyos de dones espirituales para realizar tareas y servicios específicos en el ámbito de la Iglesia para su crecimiento cualitativo y cuantitativo. Estos dones deben ser descubiertos y ministrados por todos y cada uno de los redimidos, para bien de sus hermanos en la fe y de sí mismos. Ante esta enseñanza de la Biblia, cada creyente es responsable de desarrollar el servicio que Dios tenga destinado para él. La parábola de los talentos nos habla de ello. Y cuando hablamos de preparación para el servicio a Dios, nos queremos referir a la actitud de servicio que debe tener siempre todo hijo de Dios. Esta actitud es un comportamiento de permanente disponibilidad y abnegación. Es la conducta del siervo fiel y prudente que realiza todas las labores encomendadas que benefician a la obra de Dios. No importa cuán humildes sean éstas, hasta el descubrimiento del ministerio específico recibido por cada uno. En la preparación para el servicio interviene la providencia y el llamamiento de Dios. Veamos todas y cada una de estas cosas en la vida del profeta Samuel. ¿Cómo me preparo para el servicio de Dios? Hay que decir en primer lugar que no existe un método ni contexto ideal. Samuel fue incorporado al servicio de Dios siendo aún muy niño. Durante sus primeros años de preparación para el servicio, recibió una mala influencia de los hijos de Elí, que eran personas que ocupaban un ministerio sagrado sin tener siquiera conocimiento de Dios. En 1 Samuel 1:3 se nos dice, en Silo estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y en 1 Samuel 2:12 se dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por tanto, Samuel no tuvo una buena escuela, sino una mala escuela en su preparación para el ministerio. De los hijos de Elí, vio que se puede menospreciar y profanar los sacrificios y ofrendas a Dios. Nos dice 1 Samuel 2:15 y 17, antes de quemar la grosura, decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hijos de Elí usaban las ofrendas dedicadas a Dios para su beneficio propio, para su antojo y capricho propio. Y esto pues es algo que tristemente veía Samuel. De los hijos de Elí, Samuel vio que se puede mezclar lo sagrado y lo profano sin ningún tipo de escrúpulo. En 1 Samuel 2:22 se dice que Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La conducta de los hijos de Elí era inmoral. Y esto, pues tristemente, lo hacían ante los ojos de aquel joven Samuel. De los hijos de Elí, vio Samuel que la actitud y conducta irreverente hacia Dios puede llegar incluso hasta la blasfemia. En 1 Samuel 3:13 se dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre,
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estos hijos de Elí eran inmorales. Eran también, como hemos visto, personas que profanaban los sacrificios de Dios, pero lo hacían también desde una conducta inmoral en lo tocante a aquellas mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Dice el texto, sus hijos han blasfemado. Lo peor es que esta conducta de los hijos de Elí hacía tropezar al pueblo de Dios. En 1 Samuel 2:12 y 14 se nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Y el propio Elí les decía, no, hijos míos, no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, hacéis pecar. El pueblo, viendo la conducta de los sacerdotes, pues ellos pensarían, si los sacerdotes pueden hacer esas cosas, también nosotros podemos hacerlas. Si los que saben de Dios y de sus cosas hacen según vemos en los hijos de Elí, si ese es el comportamiento que deben tener los que siguen a Dios, a Jehová, pues nosotros también estamos legitimados para hacerlo. Hacían tropezar los hijos de Elí con su mala conducta al pueblo de Israel. Y de todo esto, Samuel aprendió. Aprendió lo malo que no se debe hacer jamás. Pudo haber recibido la mala influencia de manera tal que la siguiese, pero Samuel, de todo aquello malo, perverso, profano, blasfemo, aprendió justo lo que no debe hacerse, lo que no debe hacer jamás un verdadero siervo de Dios. Tampoco Samuel recibió una buena preparación para el servicio a Dios de parte de Elí. Elí debió darle una buena preparación, pero no lo hizo. En tiempos de Elí, la palabra de Dios estaba ausente de Israel por el pecado del pueblo, por el pecado de los hijos de Elí, por el propio pecado de permisividad de Elí. Nos dice primero de Samuel 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y en 1 Samuel 4:1 al 2, por aquel tiempo los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido, e hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. No había palabra de Dios, y la ausencia de la palabra de Dios llevaba al pueblo a una conducta inmoral, y como consecuencia no tenían la bendición de Dios. Cuando iban a luchar contra los filisteos, eran derrotados. Por tanto, en tiempos de Elí, solo ocasionalmente se conocía y comunicaba la voluntad de Dios. En 1 Samuel 2:20 al 21 se nos dice, Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos, en lugar del que pidió a Jehová, y visitó Jehová a Ana y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Esta profecía de Elí se cumplió en la vida de Elcana y de Ana. Por tanto, ocasionalmente, de forma extraordinaria, Dios usaba a Elí para comunicar algo respecto a su voluntad. Ocasionalmente. Por lo general no era así. Por lo general la palabra de Dios escaseaba en Israel en aquellos días. Por eso Elí no tenía discernimiento de la gravedad del pecado. No tenía la capacidad de darse cuenta de lo que hacían sus hijos para condenarlo. Nos dice 1 Samuel 2:22 y 23 que Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él lo sabía. Elí sabía la conducta de sus hijos.
Pero sigue diciendo 1 Samuel 3:13, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, no los ha estorbado. No les reprochaba con contundencia la maldad que obraban, de manera que fuese un estorbo en sus vidas. Es cierto que de alguna pobre e ineficaz manera, en algún momento, Elí se opuso al mal de sus hijos, pero solo porque le preocupaban las apariencias, como nos dice 1 Samuel 2:23 al 24. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. No es buena fama. Es decir, no había una contundente respuesta de Elí al pecado de sus hijos, un contundente rechazo, una condena, sino sencillamente era una cuestión de fama, de prestigio, era una cuestión de la apariencia que daban ante el pueblo. Por eso los hijos de Elí, que no recibían la condena a sus acciones, no estaban tampoco dispuestos a arrepentirse. Ellos habían sido dejados de la mano de Dios, habían sido abandonados también por su padre a su suerte, y Dios había decidido castigarles. Dice en 1 Samuel 2:25, ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y en 1 Samuel 3:13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Así pues, Dios mismo sería quien reprendería no solo a Elí, sino a sus hijos. A Elí por su actitud permisiva y a sus hijos por el grave pecado en que habían caído. A Elí por su actitud corresponsable y a sus hijos por su deliberado comportamiento impío ante Dios. En 1 Samuel 2:29 se dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Tanto Dios condenó a los hijos de Elí y les advirtió de lo que se venía sobre ellos. Les comunicó que, puesto que habían cometido el pecado de muerte, la muerte, les vendría en castigo. En 1 Samuel 2:34 se dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, ambos morirán en un día. Y en 1 de Juan 5:16 al 17 se dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Estas palabras del apóstol Juan hablan del pecado de muerte, de un pecado que merece la intervención inmediata de Dios, drástica de Dios, trayendo la muerte prematura a una persona. Esto sucedería con los hijos de Elí. Dios les trajo en un mismo día la muerte a ambos hijos. En definitiva, Dios preparó a Samuel para el ministerio en un contexto adverso, difícil, mostrándole todo lo malo que no debe estar jamás en un siervo de Dios y a su vez condenándolo con dureza. Samuel fue testigo no solo de las malas acciones de los hijos de Elí, sino también del juicio de Dios. Por tanto, pudo ver la severidad de Dios contra aquellos comportamientos. Pero la preparación para el servicio más importante que recibió Samuel fue la preparación de la providencia y del llamado de Dios. En su providencia, Dios preservó
a Samuel de la influencia y tropiezo del mal de los hijos de Elí. A pesar del mal testimonio que recibía, Samuel adquirió el hábito de servir a Jehová desde niño. En 1 Samuel 2:18 se dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y en 1 Samuel 3:15, y Samuel abrió las puertas de la casa de Jehová. Por tanto, tenía diversos trabajos, diversas ocupaciones en la casa de Jehová, cotidianas, diarias, y en ellas servía a Dios. A pesar, por tanto, de las circunstancias adversas, esto mantuvo ocupado a Samuel en torno a lo sagrado, en torno a Dios. A pesar del precario cuidado de su madre, que iba a verle una vez al año, que le traía ropa una vez al año, a pesar de ese precario cuidado, que por otra parte era lógico, ella lo había dedicado a Dios y lo había dejado en el templo para el servicio a Dios, a pesar de ese precario cuidado de su madre, Samuel tuvo un sano crecimiento ante Dios y ante los hombres. En 1 Samuel 2:19 y 26 se dice, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y mirar ahora, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La vida difícil no necesariamente tiene que tarar a nadie. Hay personas que justifican sus taras psicológicas o conductuales, las justifican pues por la niñez difícil que han tenido, por el mal ejemplo que han podido tener de sus padres, de sus tíos, de alguna persona. Hay personas que están permanentemente excusándose de lo que no son, buscando responsabilidad fuera de ellos mismos en otros o en circunstancias ajenas a ellos. Pero Samuel es un ejemplo de cómo una persona en un medio difícil, en un contexto difícil, puede mantener una mente sana, un cuerpo sano, una vida sana. Porque Dios cuida la mente de sus hijos escogidos. No necesariamente todas las personas tienen que responder igual ante una adversidad. No necesariamente la pérdida de un ser querido, no necesariamente la pérdida del trabajo, no necesariamente un accidente tiene que traumatizarnos y llevarnos a tener una conducta pues traumática. No necesariamente. Dios cuida de los suyos. Dios cuidó de Samuel. Fue un joven sano en su crecimiento ante Dios y ante los hombres, a pesar de las circunstancias que padecía. A pesar del pobre talante espiritual de Elí, este dio un trato afectuoso y sabio a Samuel. En 1 Samuel 3:1 y 6 se nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Vemos que en estas circunstancias adversas, de escasez de palabra, de escasez de ejemplo por parte de Elí, con respecto a sus hijos, trataba a Samuel con cariño. Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Esta frase, esta sencilla frase, nos muestra que había una actitud de respeto, de consideración, de afecto por parte de Elí hacia Samuel. Por tanto, no tuvo, por un lado,
muchas cosas, Samuel, pero tuvo otras, tuvo otras. Y esto fue parte de la providencia de Dios para él. También posteriormente recibiría el llamado de Dios. Y este llamado fue lo que capacitó a Samuel para el ministerio en la forma y en el tiempo de la voluntad de Dios. Dios habló a Samuel. Estando en el lugar adecuado, en el tabernáculo, estando en el lugar adecuado, Dios le llamó por un medio que no siempre es bien entendido, como son los sueños. Cuántos errores hay en torno a los sueños, pero Dios usó soberanamente este medio para hablar a Samuel. Nos dice en 1 Samuel 3, 2 al 5, aconteció un día que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no entendió que la voz que oía era de Dios. Pensó que era la voz de Elí. Por eso fue a Elí. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y volvió a acostarse como le dijo Elí. Y volvió otra vez Dios a llamarle. Volvió otra vez a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. 1 Samuel 3, 6 al 7. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por tanto, esta era la primera ocasión en que Dios hablaba con Samuel. Y Elí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y aconsejó a Samuel que escuchase atentamente a la voz de Dios por su palabra. En 1 Samuel 3, 8 al 10, Jehová llamó la tercera vez a Samuel, y él vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y vino Jehová y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Por tanto, la primera palabra de Dios a Samuel fue recibida mediante la ayuda de Elí. Aquí sí obró Elí sabiamente con Samuel y le preparó para recibir la llamada de Dios. Y esta primera palabra de Dios a Samuel fue una palabra de juicio y de castigo para Elí y sus hijos. La primera palabra de Dios a Samuel fue una palabra de juicio. Algunos se preguntará ¿por qué? Pues sencillamente porque Dios quería limpiar el buen nombre del ministerio ante Samuel mediante un severo juicio sobre los hijos de Elí y sobre él mismo. Se iba a llamarle al ministerio y la imagen que tenía Samuel era de aquellos hombres, una imagen inmoral, blasfema, menospreciadora, pues Dios tenía que mostrar a Samuel que el siervo de Dios, el ministro de Dios, no tiene nada que ver con aquello, que Dios condena todas esas conductas. Y por eso la primera palabra que Dios trajo a Samuel fue de juicio, para dignificar el ministerio, para poner el ministerio en el lugar correspondiente. En 1 Samuel 3, 11 al 14, Jehová dijo a Samuel, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Yo juzgaré la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. He aquí la severidad de Dios, la contundente respuesta de Dios, para que Samuel entendiese que Dios es santo y que aquellos que se acercan a él deben hacerlo en santidad. La palabra de Dios, aunque sea de juicio, debe ser aceptada con humildad y con fe. Toda palabra de Dios tiene que ser aceptada. También cuando Dios habla reprendiendo, cuando habla de juicio, hay que recibirla con humildad y con fe. La actitud de Elí fue buena cuando Samuel le comunicó el mensaje de juicio y ayudó a Samuel a entender que la voluntad de Dios siempre es buena, sea esta voluntad de gracia o de juicio. En 1 Samuel 3:15 al 18 se nos dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, ¿qué palabra te habló? No me la encubras. He aquí algo que puede sucederle a un siervo de Dios: tener temor de comunicar la palabra de Dios ante la respuesta humana de rechazo, para que no rechacen la palabra o para que no me rechacen a mí como siervo de Dios. Alguien puede temer comunicar lo que Dios dice en su palabra. Por eso Elí obró bien cuando le dijo: ¿qué palabra te habló? No me la encubras. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí una buena actitud de Elí, de aceptación humilde del juicio de Dios. Con esto le está diciendo a Samuel: todo lo que Dios diga hay que creerlo, recibirlo, aceptarlo y obedecerlo. Todo, todo. Por eso Samuel siguió creciendo y recibiendo y comunicando la palabra de Dios como fiel profeta. Desde este momento de su primer encuentro con Dios y primera recepción de la palabra de Dios, Samuel siguió recibiendo de parte de Dios su palabra. Y este fue el verdadero momento en la vida de Samuel de preparación para el servicio. El conocimiento de Dios es imprescindible para el servicio a Dios. Sin conocimiento de Dios no hay servicio adecuado a Dios. En 1 Samuel 3, 19 al 21 se nos dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer a Samuel en Silo por la palabra. Por tanto, desde aquel momento, Samuel fue un profeta de Dios. También sería otras cosas, sería juez, sería sacerdote, pero muy importante, fue un profeta de Dios. En definitiva, Samuel se preparó para el servicio a Dios. Con lo adverso, con todo lo negativo que le rodeó, pero la providencia de Dios lo usó para bien y sobre todo con el llamamiento de Dios. ¿Cómo me preparo para el servicio a Dios? Puede ser que te estés preguntando en esta hora tú. ¿Cómo me preparo para el servicio de Dios? No tiene una respuesta. No existe un método ni contexto ideal. Me refiero a que no tiene una respuesta única, como hemos visto. Los hijos de Elí daban mal testimonio de la fe, no conocían a Dios, a pesar de ser sacerdotes, menospreciaban hasta la blasfemia, las ofrendas y sacrificios.
haciendo tropezar al pueblo. Y Elí no impedía de forma contundente la nefanda conducta de sus hijos. Y como no estaban dispuestos a arrepentirse, Dios decidió castigarles severamente. Por tanto, el contexto no es imprescindible para la preparación al servicio de Dios. Puede ser que tengas un contexto adverso y con todo Dios puede prepararte para el servicio a su causa, o puede ser que tengas un contexto positivo. En cualquier caso, el contexto es indiferente ante Dios. Si Dios quiere usarte en su obra, si quiere darte la capacidad de servirle en la manera que sea, todos los creyentes somos siervos de Dios, en una manera u otra, no importa cuál sea tu contexto, el que sea que tengas. Samuel lo tuvo negativo y Dios, a pesar de ese contexto negativo, le llamó. Y es que la verdadera preparación para el servicio, la más importante que recibió Samuel, fue la preparación de la providencia y del llamado de Dios. Y esto sucede así mismo con todas las personas. En su providencia, Dios preservó a Samuel de la influencia del mal y le preparó para el ministerio, haciéndole servir en el tabernáculo bajo el cuidado de su madre y de Elí. Dios llamó a su servicio a Samuel a través de la voz de su palabra y le enseñó que todo cuanto él dice debe ser aceptado y recibido con fe y humildad. Dios usó a Samuel para transmitir su palabra y voluntad con fidelidad al pueblo de Israel. En 1 Samuel 3:19 al 21 se dice que Samuel creció y estaba Jehová con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Que el Señor nos bendiga a todos y nos guarde y nos prepare para servirle a Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ésta nos muestra que tu voluntad se hace siempre en medio de cualquier circunstancia, en medio de la dificultad. Tú llamas a tus escogidos a la salvación, a servirte, les preparas, les capacitas y sobre todo les das el conocimiento de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, por este personaje bíblico, Samuel, por el ejemplo y por todo lo que sucedió en su vida. Ayúdanos a considerarlo. Gracias también, Señor, por tu permanentemente cuidado a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a todos y cada uno, Señor. Gracias por ese cuidado que has tenido en la salud. Gracias por Susana, que está en su casa, recuperándose hasta la operación. Ayúdala, Señor. Ayúdala, dale la fuerza que necesita para ser sometida a esa operación. Ayuda a los médicos, darle sabiduría para operarla de la manera correcta. Gracias también por Carmen Teresa, por Carmen Rosa, por su recuperación. Ambas, Señor, gracias. También gracias, Señor, por Santiago, el hijo de nuestra hermana Ángeles, por Bárbara, por Moisés, que les estás ayudando también a ellos. Gracias, Señor, por los padres de Josefina, por la familia de Noemí y por tantos otros, Señor, que están recuperando de fiebres, de enfermedades diversas. Gracias, Señor. Gracias también por la recuperación de la esposa de Gamaliel y de Misael, Señor. Ayúdales hasta que terminen de recuperarse. Bendito seas, oh Padre. Ayúdanos en el día a día de nuestra vida a hacer tu voluntad y aviva tu obra, oh Señor, en medio de los tiempos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga a todos.